estimados hermanos, a este nuevo devocional de esta semana. Y les saludo en el nombre del Señor a todos mis hermanos de la Iglesia Bíblica Gracia Sublime, como también un cariñoso saludo a nuestro pastor Pablo Sepúlveda, y que Dios sea bendiciéndole y sea fortaleciendo su vida, como también a la de su familia. Quiero compartir con ustedes, estimados hermanos y hermanas, una palabra muy especial que Pablo le escribió a la epístola de los Efesios. Y se encuentra justamente en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 17, algunos versículos para la gloria del Señor. Le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Dios bendiga este mensaje. Estimados hermanos, tenemos en esta hora una enseñanza muy especial que el apóstol Pablo nos delata en esta hora, cómo el cristiano fiel a Dios debe conocer a estas personas que no son cristianos todavía ni tampoco se han entregado a las manos de Dios. Quiero desglosar esto en 4 puntos, en 5 puntos, en la cual para que podamos entender, estimados hermanos, cómo Pablo nos enseña, no tan solamente a nosotros en esta hora, sino que también le enseñó a esta iglesia de Efesios para que tuvieran cuidado de estas personas que no son cristianos y dicen ser cristianos. Mire, a través, hermanos, de estos 4 capítulos y además de estos versículos que estamos leyendo en esta hora, Pablo nos muestra la transformación a través de Jesucristo. Y además nos muestra, amados hermanos, 5 características del estilo de vida que el impío debe abandonar. Les repito, para que el impío, de lo que Pablo quiere, debe abandonar o tiene que abandonar. Mire, vamos al punto número 1. Y aquí la misma palabra de Dios nos va exhortando, estimados hermanos, y dice, el primer versículo: esto pues dice, requiero en el Señor, que ya no andéis. Mire, esta frase, ya no andéis, hermanos, simboliza la conducta diaria del llamamiento supremo del creyente en Cristo. Esto lo estamos viendo justamente en el versículo 1, en el cual, le repito, dice: esto pues digo y requiero al Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, esto, hermanos, es una inspiración de parte de Dios a una persona para llevar una forma de vida de carácter cristiano. Y mire, y esto podemos verlo en 1 de Juan, capítulo 2, para que usted lo vea en su Biblia. Si usted en esta hora tiene Biblia, véalo, estimados hermanos y hermanas, que ahí en 1 de Juan, capítulo 2, hay una referencia la cual indica lo que hoy en esta hora yo lo estoy comentando. Vamos al punto 2, estimados hermanos, donde dice: ¿qué significa los gentiles? Mire, lo primero que tenemos que ver en esta hora es: esto pues digo y requiero al Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ahí vamos a parar, gentiles. Lo primero de estas personas, para que usted sepa, estimados hermanos, es que están lejos de Dios. Son ignorantes, idólatras, adoradores de Satanás, inmundos, perseguidores, escarnecedores del creyente. ¿Quiénes son los escarnecedores? Son aquellas personas, estimados hermanos y hermanas, que se burlan de las otras personas con el fin de humillarlas y ridiculizarlas. Además, déjenme decirles, estimados hermanos, que están ajenos al pacto de las promesas, que se burlan de la otra persona con el fin, como decían de antes, de humillarlas. Además, están ajenos al pacto de las promesas y, lo más importante, están sin esperanza. Pero hay un pago para estas personas y lo podemos ver. Busquen su Biblia en Malaquías, en el capítulo 4, ahí usted le va a dar la referencia por la cual aquel impío va a caer en las manos de Dios. Vamos, estimados hermanos, al punto 3, que dice: ¿qué es la vanidad
en la cual Pablo en esta hora nos detalla. En el mismo versículo 1 dice: esto pues digo, voy a repetir, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa o qué significado tiene la vanidad referente a la palabra de Dios que Pablo en esta hora nos está enseñando? Se define como una creencia excesiva de las habilidades propias del ser humano. Eso es increíble. Le repito, se define como una creencia excesiva de las habilidades propias del ser humano. De acuerdo, estimados hermanos, a la teología cristiana, la vanidad consiste en depositar la confianza en forma excluyente en las cosas humanas y mundanas, las que hace que el hombre prácticamente no debe necesitar de parte de Dios. En lo intelectual es improductivo, y en lo espiritual sus reacciones, hermanos, son distorsionadas, siempre fallan en el entendimiento, sus vidas son vanas y carentes de sentido. En el mismo apóstol Pablo nos indica en otra parte, hermanos, para que usted también en su Biblia lo vea, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 16. Ahí usted, estimados hermanos, va a encontrar otra referencia más donde el apóstol Pablo nos indica lo que significa y lo que lo vanidoso que es el ser humano. Vamos al cuarto punto, estimados hermanos. Ajenos a la vida de Dios. Mire, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, en el versículo 18. Miren, los ajenos, hermanos, mantienen su alejamiento espiritual de Dios y en consecuencia ignoran por completo la verdad de Dios. Pablo, estimados hermanos, se lo recalca en la iglesia de Corintios, y le vuelvo a repetir, 1 Corintios en el capítulo 2, 14 y 16, está el resultado de esto. El resultado de esto es su ceguera espiritual y moral. Son ciegos, y sus corazones tienen la misma dureza que una piedra. Hasta ese vienen, hermanos, aquellas personas, hermanos, que están ajenos a la vida de Dios. Vamos entonces al quinto punto, que es el último punto para tratar. Dice que perdieron toda sensibilidad. Mire, en el capítulo 19 nos dice: los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿A qué podemos llamar, estimados hermanos y hermanas, los hombres que están metidos en esta cosa de las lascivias? Mire, o toda sensibilidad. Entregarse al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Su continuación en este estado de ineptitud moral los hizo descender a un nivel en el cual no tiene ningún sentimiento de haber cometido pecado o maldad. O sea, le falta la capacidad para realizar adecuadamente una actividad, función o trabajo. Eso pasa, hermano, cuando el hombre o la mujer pierde toda sensibilidad. No tiene cómo hacerlo. Además, mire, este versículo 19, estimados hermanos y hermanas, nos enseña que las personas codician las mismas profundidades de la inmoralidad. Nunca están satisfechas y se dejan controlar por su propio o su mismo pecado. Mire, para terminar, hermanos, este versículo, esto es, hermanos, el contraste de la vida que acabamos de describir. Si alguien no está haciendo lo que Dios quiere, entonces no es salvado. Jesús, hermanos y hermanas, ha sido el pionero. Fue Él quien cruzó, hermanos, el umbral de la muerte por usted y por mí, o sea, por nosotros. Y no hay ninguna razón para que el creyente se encuentre hoy en una oscuridad o ceguera espiritual. Por último, estimados hermanos y hermanas, ¿qué cambiará la vieja naturaleza de aquellos gentiles, de aquellas insensibles, de aquellos ajenos a la vida de Dios, de aquellos vanidosos o vanidosas? Que solo Dios puede cambiar sus vidas. Dios les bendiga, estimados hermanos. Vamos a orar en nombre del Señor. Padre, en esta hora te doy gracias porque una vez más me has dado la oportunidad de entregar este precioso mensaje, la cual para mí ha sido de mucha bendición. Bendice este mensaje en cada uno de tus hijos que hoy en esta hora están, Señor, escuchándolo y viéndolo, Señor, por este sistema, Señor. Esperamos que tú le bendiga y le guardes. Esperamos tu bendición para ellos, para mi vida, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.